Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un especial invitado. Él es ingeniero acústico caldense, Cristian Mesa, residente permanente en Melbourne a través de la visa 186. Cristian, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Jorge, por tenerme aquí. Excelente. Este es el podcast de la residencia y como sabes, solamente te puedes sentar en esa silla donde tú estás sentado si eres residente en Australia. La silla privilegiada. El trono. Sí. Y el objetivo de este podcast es contar las historias de latinos que han llegado a la residencia, sus infidencias, sus tips, cómo lo hicieron, cómo lograron esa hazaña, porque en realidad que se ha vuelto una hazaña llegar a la residencia en estos días. Entonces, empecemos. Cuéntanos, ¿quién es Cristian? Bueno, yo soy colombiano, nací en un pueblito en Caldas que se llama La Dorada, pero fui a vivir a Manizales, allá crecí en Bogotá, estudié en la universidad allá. Yo estudié ingeniería de sonido, que en el imaginario de mucha gente se puede entender como un DJ, pero eso no es un DJ, eso es algo que quiero dejar aquí en claro para muchos oyentes. Tal vez explicar un poco de qué se trata esa profesión y cómo me llevó a una residencia permanente en Australia. O sea, tú eres caldense, fuiste a Bogotá a estudiar la carrera de ingeniería de sonido. El ingeniero de sonido no es el que está en el concierto mirando el bajo, mirando acústica. ¿Qué hace un ingeniero acústico? Ok, entonces esas personas que están haciendo eso son los usuarios y nuestros productos son exactamente las consolas, los micrófonos, los parlantes, todo equipo de sonido, todo sistema de sonido. Siempre hay un ingeniero acústico de sonido involucrado. Todo lo que es audio, todo lo que tiene que ver con esa parte de producción, pero hay otras, la ingeniería acústica es una rama, o acústica como tal, es una rama de la física, ¿sí? Y eso tiene muchas aplicaciones, incluso lo encuentras en medicina, se utiliza, por ejemplo, para tratar cálculos renales, se pueden eliminar con ondas de choque. Se utiliza, por ejemplo, para sacar imágenes internas usando ultrasonido de nuestro cuerpo, aplicaciones en medicina, también en ambientales. Tenemos lo que es control de ruido y cómo tratar de mitigar un poco el problema de ruido, que es un problema invisible, pero que nos afecta a todos. Y bueno, podría hablar todo un día entero de la acústica, pero en grosso modo está muy relacionado con la ingeniería de sonido, porque ingeniero de sonido como tal lleva antes la palabra ingeniería. Para que una carrera se llame ingeniería, debe tener unos requisitos, al menos en Colombia, y es que debe compartir, todos los ingenieros comparten un conocimiento núcleo común, que son las ciencias básicas o ciencias exactas como la estadística, la física, la química. Entonces, en los primeros semestres uno estudia con todas las ingenierías y ya después cada quien se va enfocando en área particular. En mi caso yo me enfoqué hacia el estudio de sonido y esa es la definición de acústica, es el estudio del sonido, ¿sí? ¿Dónde estudiaste esta carrera? Eso lo estudié en una universidad que se llama La San Buenaventura en Bogotá, que tiene sede en Bogotá, Medellín, Cali. Cali es como una de las más fuertes. Y Cartagena, si no estoy mal. Y hay varias formas de especializarse dentro de la misma carrera, pero yo siempre me enfoqué hacia lo que es la acústica. Me gustaba mucho las matemáticas de niño, la física, entonces era como más acorde por ese lado. Y eso me llevó a trabajar como ingeniero acústico en Colombia. Yo trabajé allí para la Secretaría Distrital de Ambiente y la Aeronáutica Civil en un convenio que existía para todo lo que es el tema de ruido en el Aeropuerto Internacional Dorado. Y el tema de ruido en el Dorado es un tema muy fuerte, hay una comunidad afectada, estábamos en expansión de licencias ambientales, entonces se necesitaba hacer una evaluación precisa, objetiva de ese problema que era el ruido en esas comunidades, en Fontibón y en esas comunidades aledañas al aeropuerto. Y mi trabajo era hacer eso, hacer los cálculos de las trayectorias aéreas, ver cuánto ruido genera cada operación de cada aeronave. Y eso lo hice durante
4 años más o menos, pero al mismo tiempo también hacía trabajo independiente, consultoría, y trabajaba con otros aeropuertos. Entonces yo alcancé a trabajar con casi todos los aeropuertos del país en ese tema, en acústica. Pero acústica también tiene otras aplicaciones muy, muy interesantes, como la arquitectura, hacer que los espacios suenen bien. Si tú vas al teatro de la ópera, se siente realmente bien porque tiene un tratamiento acústico. Y eso es una rama en la cual yo no me especialicé, pero también es muy bonita y es muy fuerte aquí en esta parte del mundo, en China, en Australia, Nueva Zelanda, que es como los proyectos en los que yo estoy metido ahora más en esos países. Buenísimo. Tú estás trabajando profesionalmente en tu profesión en Australia y vamos a llegar a ese punto más tardecito. Por supuesto. Entonces tú estabas trabajando profesionalmente en Colombia. Exacto, sí. Yo trabajé por cerca de 5 o 4 años, no recuerdo bien, y tenía 2 trabajos, como lo mencioné. Tenía un buen ingreso, ganaba bien. ¿Cuánto es un buen ingreso? En esa época, en 2017, yo ganaba 6 milloncitos de pesos al mes. Y al final de año tenía algún proyectico adicional y me daba para un aguinaldo o algo así. Bacano. Y así fue que pude conseguir el dinero para venir aquí. Yo no ¿No te endeudaste? No me endeudé, sí, exacto. Okay. Yo vine con mis propios ahorros. Muy bien, o sea, estabas ganando bien, te iba bien, trabajabas en lo tuyo, lo que te apasiona, que eres un tipo muy apasionado por tu disciplina. ¿Por qué te picó venir por acá en Australia? Pues antes de yo comenzar la universidad, había pensado en venir a Australia. Okay. Pero no lo hice porque lo veía como un objetivo muy lejano. Yo vengo de una familia humilde, con bajos recursos. Entonces venir aquí es un poco costoso para alguien que está en un estrato 2. Entonces, pues estudié en la universidad y después que terminé la universidad trabajé, como lo dije, pero yo siempre tuve Australia en mi mente y yo no quería venir a Australia siendo viejo, yo quería venir a Australia siendo joven y disfrutar de la experiencia siendo joven. Entonces, para hacer algo así hay que tomar decisiones y a mí me gusta tomar decisiones radicales en mi vida. Y tomé la decisión de renunciar a todo, incluso cuando iba a tener ya un ascenso en mi trabajo. Yo renuncié a todo de todas formas porque quería tener la experiencia en Australia. Me gustan los paisajes, me gusta que se habla inglés, me gusta, conocí a australianos en mi país, me cayeron bien. Entonces todo lo que veía de Australia me atraía. Era un imán para mí este país y aquí estoy. ¿Y cuántos años tenías cuando te viniste? Tenía 29 años. Joven todavía, o sea, con buena trayectoria profesional detrás de ti, pero como con toda la energía y el tiempo para venir a Australia a ensayar. Sí, a probar mi suerte, como dicen. O sea, ¿viniste entonces en visa de inglés? Sí, yo vine sin inglés, muy poquito inglés, podía leer instrucciones de un manual o algo así, pero siempre eso es un inglés muy... estándar. Muy básico, ¿sí? Para lo que es un inglés más de la vida real. Y yo llegué aquí pensando ilusamente que podía aprender inglés muy bueno en 6 meses, lo cual es una mentira. Yo vine en una visa de 6 meses. Y como es la vida, desde esa vez que vine, ya son 7 años casi y aún sigo aquí. Entonces... ¿Cómo está el inglés después de 7 años? Bien, bien. Ya no... Antes tenía mucha ansiedad cuando tenía una reunión o algo así con mis jefes para explicar algún proyecto o algo así. Y yo tenía mucha ansiedad, muchos me sudaban las manos. Pero todo eso se ha ido poco a poco corrigiendo. Todo se va haciendo más fácil. En el principio, cuando yo llegué a Australia, todo era oscuro, no conocía nada, no sabía nada, obviamente eso genera inseguridad en la gente, pero poco a poco las cosas van mejorando y se nota que cuando tú llegas y 3 años después ya puedes hablar inglés, no muy bien, pero puedes comunicarte, ya no te da miedo ir a un aeropuerto o cualquier cosa de ese estilo. O sea, es un crecimiento y los obstáculos no son infinitos. Aprender inglés no es un proceso infinito. Exacto.
¿Y llegaste donde alguien, algún familiar, algún primo, algún amigo? Yo vine a Australia con una maleta solamente y sin conocer a nadie, sin saber mucho inglés y sin contactos, sin amigos, sin nadie. Realmente yo llegué a una casa de familia, viví con unos filipinos y ahí fue mi primera experiencia con el inglés, con ellos. Pero yo realmente no tenía ningún contacto, ni ningún amigo, ni nada. Y me estabas diciendo antes de que empezáramos que tú llegaste con unos ahorros. Exacto, sí. Entonces pudiste acudir a ellos antes de trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, por unos 6 meses. yo cuando vivía en Colombia, yo cuando entré acá a trabajar, logré mejorar mis ingresos y aumenté mi calidad de vida y ya estaba como un poco, ok, ya estoy aquí, vengo de más abajo y ya estoy aquí, estoy cómodo, estoy en mi zona de confort y también eso moldea la personalidad de la gente. Entonces yo vine a Australia con mis ahorros, como tú lo mencionaste. No trabajé en el principio, solo me dediqué a estudiar inglés. Como unos 4 o 5 meses no trabajé, pero se me acabaron los ahorros. Y yo no estaba trabajando porque sin inglés es muy difícil entrar a ser ingeniero. Entonces los únicos trabajos eran como un poco de no altamente calificados, por llamarlos de alguna forma. Y como ya había cambiado un poco mi personalidad, había olvidado mis raíces de ser humilde, de ser todoterreno. Había olvidado eso y estaba un poco crecido, como lo decimos en Colombia, y yo decía, no, yo no quiero hacer un cleaning, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer... Y así he encontrado mucha gente aquí. Y tal vez como un consejo a la gente es, antes de venir a Australia, es venir con la mentalidad de que viene a zona de guerra o a hacer todoterreno y a adaptarse. Porque eso fue un error mío, no haber tenido esa preparación mental en ese tema que es las finanzas y la parte laboral. O sea, tú habías mejorado tu estándar de vida, ya estabas trabajando profesionalmente y dijiste, en Australia yo no voy a hacer trabajos, yo no voy a clinear. Exacto. Ok, pero en algún momento te tocó trabajar. Exactamente, cuando se acabaron mis ahorros, pues aquí en Australia uno paga renta. En ese momento yo pagaba renta semanal, como unos 250, 270 dólares. Semanal. Semanal, el cuarto. ¿Vivías en cuarto solo? Solo, sí. Nunca compartí la habitación porque eso también era parte de esa persona, de ese pasado Cristian que ya no existe. Ajá. Ahora soy Cristian más... del crecido. Del crecido, sí. Del que pensó que había cogido el mundo con las manos, pero no, el mundo es escurridizo, se resbala y es jabonoso. Sí, entonces me estrellé contra un muro de concreto, o sea, realmente no tengo ahorros, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo muchos amigos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy al otro lado del mundo, en el culo del mundo. ¿Qué voy a hacer aquí? Tuve mi introspección, mis pensamientos. Obviamente, mucha gente lo procesa de diferentes formas. Yo llegué a la conclusión de que tenía que hacer lo que sea para sobrevivir. Tenía que volver a esas raíces de Cristian, de ser todoterreno, adaptarme a las situaciones. Y esa es la mentalidad que hay que tener, a menos de que uno sea hijo de... Luis Carlos Sarmiento o alguien así, pues tal vez no, pero yo vengo, como dije, de un estrato medio en Colombia y aquí pues la vida es muy cara y los ahorros se fueron volando. Antes me duraron bastante. Sí, te duraron como 5 meses. 5 meses, sí. Y luego te tocó trabajar. ¿En qué trabajaste por primera vez? Entonces un amigo, yo comencé a contactar a todos los amigos que pude. Ayúdeme con trabajo, estoy sin trabajo, no tengo qué hacer. Amigos que hiciste en el colegio. Amigos que hice aquí durante esos 6 meses. Ajá. En Australia. En el colegio de inglés. En el colegio de inglés, exacto. Y un brasilero me ofreció un trabajo porque él no podía ir a Aldi. Ajá. Trabajar en Aldi en el warehouse, que es como... No es la parte bonita cuando vas a Aldi, la tienda, y te atiende un australiano o una australiana. No, estoy en la parte, en el backend de ese negocio que es el warehouse.
donde está la parte sucia, ugly, donde solo hay cajas, no hay mucha luz del día. Y ahí estuve trabajando como cerca de 1 año, 2 meses, algo así. ¿Haciendo qué? Estaba organizando paquetes, levantando algunas veces cajas un poquito pesadas, etiquetando, contando, haciendo como inventarios. Tocaba agacharse mucho, un trabajo muy físico, muy físico. Y estaba trabajando con adolescentes australianos. Entonces yo sentí mi proceso como volver otra vez a crecer. Empecé con adolescentes, comencé a aprender inglés un poco de ese estilo, como más callejero. Pero es una buena experiencia. A mí me gustó mucho haber pasado por ahí porque me ayudó a entender muchas cosas que yo estaba ignorando o que las daba por sentado antes de haber enfrentado esa realidad. Duraste ahí 1 año, entonces para ese entonces ya llevas aquí 1 año y medio y ya habías extendido visa. Ya había, sí, después de 6 meses había extendido la visa. Precisamente cuando entré a trabajar desesperadamente era para conseguir dinero para esa visa también. Para la extensión. Sí, exactamente. ¿Y con qué cursos extendiste? Entonces yo siempre desde la universidad, incluso desde antes, me gustó mucho la programación. Entonces, y las computadoras y está muy relacionado con la ingeniería de sonido. Y yo decidí estudiar IT en un college aquí en Melbourne. Empecé desde certificado 4 en IT, después pasé a diploma, después diploma avanzado. Y a lo último, estudié otro diploma en Project Management, que eso fue más como para ganar un poco de tiempo al final de mi proceso de pasar de una visa de estudiante a una residencia permanente. Ok. Si quieres tomar un poquito de agüita. Por supuesto. No hay problema, no vamos con afán. Ok, entonces la necesidad llevó a trabajar. Trabajaste 1 año en la bodega y ahí pues te diste cuenta de Cristian, tienes que volver a tus raíces. ¿Y de ahí a dónde más trabajaste? ¿Qué otros trabajos tuviste? Una vez acepté un trabajo como en una especie de farm, de granja, moviendo unos bultos de arroz de un lado a otro. Sí, una vez hice eso, casi me parto la espalda. Pero otra cosa que eso no, generalmente siempre estuve en Aldi. ¿En bodegas? Una vez estuve repartiendo camas, pero reemplazaba a un amigo que se iba para Brasil y él tenía su trabajo y yo lo reemplazaba a él. Y era llevar camas a gente muy vieja, como unas camas ergonómicas, ir a muchos sitios fuera de Melbourne. Y eso fue muy chévere porque conocí muchos lugares, sí, como esa Australia rural que no se conoce muy bien aquí en la ciudad. Ok, entonces repartiendo camas y mientras estudiabas y el inglés iba mejorando. Exacto. ¿Y tú ya venías con esa idea de quedarte en Australia para ser residente o eso fue madurando acá? Eso fue madurando, sí. Yo de hecho tenía mi novia, yo vivía con mi novia en Colombia y ella era como la parte que más me ataba a Colombia. ¿Ella se quedó en Colombia? Ella se quedó en Colombia. Estuvimos intentando que ella viniera. La familia de ella no la quiso apoyar porque ellos son de Suecia. Entonces la quisieron... ¿Tú viviste con una sueca en Colombia? No, es colombiana, pero tiene familiares suecos. Ok. Y ellos la ayudaron para vivir en Suecia o en cualquier país nórdico, pero no la quisieron traer aquí porque aquí no tenían experiencia en este país. No estaban aquí. Rompieron. Entonces yo yo la quería mucho a ella, pero yo creo que debí, o cómo lo diría, yo sentí que era necesario que yo dejara a ella el camino libre para que ella pudiese realizar sus sueños o conocer a alguien más, porque yo realmente había madurado la idea de no volver a Colombia. Yo sentía que volver a Colombia sería otra vez como empezar de cero y en tan poco tiempo. Todavía no sentía el inglés. El inglés es un proceso que toma tiempo. No es como yo pensé al principio, que en 6 meses ya estoy listo. No, es un proceso. Hay un tiempo que el cerebro necesita para hacer las conexiones y realmente yo estaría hablando de unos 2 hasta 3 años para uno sentirse realmente, empezando desde básico, que es como yo empecé.
Entonces, o sea, tú llegaste sin inglés y aquí fue... Exactamente, okay. Sí. Entonces yo cómo me iba a devolver sin haber cumplido esa meta de inglés. Eso fue como lo que más me guió mi decisión de quedarme aquí por más tiempo. Uh-huh. Y así poco a poco, a lo largo, yo hice extensión de visa 2 veces y para la última vez yo ya tenía más claro de que quería quedarme aquí porque ya había logrado tener entrevistas de trabajo y estar más cerca de lograr ese primer trabajo profesional aquí en Australia. Muy bien, entonces tuviste ahí el tema con la ruptura, el tema emocional que a uno lo jala a volver, pero tú como que no, quiero quedarme y quiero trabajar en mi profesión. Exactamente, yo estuve investigando y eso sí lo investigué antes de venir a Australia. ¿Qué países es buena mi profesión? Y estaba Nueva Zelanda, Australia, y Australia ya era un destino que tenía en mi mente marcado. Uh-huh. Entonces, también por eso elegí la ciudad. Elegí Melbourne porque aquí es donde está la parte más fuerte en esa profesión. Entonces, yo desde antes de venir a Australia, por si acaso, yo me preparé muy bien. Yo hice mi hoja de vida, me senté con una persona profesional que solamente se dedica a darte consejos sobre tu hoja de vida. Acá. En Colombia. Okay. Antes de venir, traje mi hoja de vida en inglés, bien redactada. Al australiano. Al australiano, sí. Y también hice una página web, subí proyectos a internet porque había leído que eso es lo que aquí hacen los que reclutan, ¿sí? Sí, te buscan, lo primero que hacen es te googlean. Exacto, sí. ¿Tú tuviste una página web de Cristian Mesa? Sí, una página web muy básica que hice en una tarde y ahí subí mis proyectos, una reseña, una sinopsis de quién es Cristian y qué son mis gustos, mis hobbies y qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer como profesional, qué es lo que sé hacer. Entonces yo había preparado ese camino desde antes y cuando yo llegué a Australia yo sí tuve en un principio entrevistas de trabajo. Obviamente yo iba a la entrevista, hablábamos y después salía, yo no sabía qué había pasado porque yo no sabía nada de inglés. Pero siempre ganaba un poquito de experiencia logré estar como en 3 entrevistas o 4. O sea, cada vez sentía que me acercaba más, ¿sí? Uh-huh. Pero siempre detectaba que el problema mayor en ese momento era el inglés. Y hasta que hubo una entrevista en la cual logré ser aceptado. Pero fue porque antes de eso había intentado varias veces, me habían rechazado. Hubo una vez que me aceptaron y después me rechazaron después de varios días sin ni siquiera haber empezado Entonces imagínate la decepción de uno, ¿sí? Tuviste el high de que madre coroné y luego ¿Y por qué te rechazaron? No sé, me gustaría preguntarle a esa persona. Si algún día es en la compañía en la que estás ahora. No es esa compañía. Pero ahora que lo mencionas, también a esa compañía que estoy ahora en día, yo había aplicado y mi hoja de vida no fue, tampoco... No fue seleccionada. No fue seleccionada, sí. Yo había estado aplicando varias veces a esa empresa. Pero por cosas de la vida logré una oportunidad en otra empresa, que es una multinacional que está aquí en Melbourne, es de Sydney, pero son más de 20 trabajadores alrededor del mundo. Es una multinacional de ingeniería. No es específicamente acústica, pero ahí estaba acústica como una ramita más dentro de como una tuerca más dentro de esa gran máquina. Yo logré una entrevista ahí. Recuerdo que llegué a la entrevista y había otra chica que había estudiado un PhD y yo dije, no, ya, yo solo tengo mi grado profesional y esta chica tiene PhD, pero el problema es que ella no tenía nada de experiencia y yo sí tenía experiencia. Y ella tenía mejor inglés que yo. Y curiosamente yo quedé seleccionado y ella no. Entonces yo una vez le pregunté a la persona que me seleccionó, ¿por qué me seleccionaste a mí si había una chica con un PhD? Y él me dijo, no, primero tenía era como muy sobrada, como
que creía que quería llegar a cambiar todo. ¿Muy sobrecalificada o muy No, la las creía? actitud, exacto, Ok. un poco. Y lo segundo es que no tenía nada de experiencia, cero. Y aquí en Australia la experiencia es key, es súper importante. Es quizá más importante que las maestrías y yo he notado eso, por lo menos en mi área. Y la experiencia de Colombia fue lo que te dio el empuje sobre ella. Exacto. O sea, la experiencia no era local. No, experiencia de mi país, exactamente. Ajá. Ok. Cristian, entonces, ¿tú conseguiste trabajo profesional durante la visa de estudios o durante otra visa? Yo llevaba en Australia más o menos 1 año y medio o 1 año y 3 meses, algo así. Y aún estaba en una visa. Estaba en mi primera extensión Ajá. de visa de estudiante. Ya estaba estudiando IT. Y yo llegué allá a esa entrevista y obviamente estar en una visa de estudiante hace un poco difícil en algunas ocasiones. Pero yo le dije, teniendo un poquito de inglés, digamos, y habiendo aprendido de todas las anteriores entrevistas, ya tenía un poco más de seguridad. Y le dije al señor, pues dame un trabajo de medio tiempo, dame cualquier cosa, dame unas horas a la semana o lo que sea, yo quiero trabajar. Mostré mis ganas de trabajar y por alguna razón, seguramente en otras áreas, ¿sí? En esa empresa ya habían trabajado latinos y colombianos y la gente ya cuando trabaja con latinos sabe que somos muy, muy buenos trabajadores y que hacemos las cosas con ganas, al menos cuando nos gusta. Y él dijo, ¿sabes qué? Muy buena idea, te voy a dar un proyectico a la semana, te voy a dar unas horas, sigue en tu visa. Entonces entré a trabajar 20 horas por semana. Cuando había mucho trabajo, algunas veces solo trabajaba 15 horas, pero ya era mucho mejor el salario, ya no tenía que estar como tan a ras, como tan al borde del abismo siempre. Y ahí estuve en esa empresa como 1 año y medio más o menos. Durante ese tiempo, obviamente yo ya estaba ganando experiencia con proyectos aquí en Australia. Yo trabajaba más en el background, como haciendo los cálculos, porque él me preguntó, ¿quieres hablar con clientes? Y yo, no, todavía tengo mucha ansiedad enfrentarme a una situación así. Pero había mucho trabajo para hacer en el background, como haciendo procesamiento de datos, ¿sí? Que es lo que más se hacía en ese momento. Y gané la experiencia, fui obviamente anexando eso a mi perfil, porque uno crea una persona. Uno es una persona, el Cristian de día a día, pero en la parte profesional, en LinkedIn y en las redes sociales empresariales, uno es otra persona que es el perfil de uno profesional. Y eso siempre lo tuve muy claro y yo siempre estuve tratando de mejorar mi LinkedIn, que es esta página web como un Facebook, pero para profesionales. Antes de venir a Australia yo no tenía nada de eso. Aquí fue donde comencé. Y a partir de haber tenido esa experiencia en Australia, ya comenzaron a venir a contactarme reclutadores en esa misma red social. Mira, tenemos una oferta laboral para esto. Entre muchas de esas ofertas, llegó una oferta de la empresa donde yo trabajo ahora. O sea, ¿a ti te casaron? Me casaron, sí. Ok. Porque tú tenías un LinkedIn. Tenía un LinkedIn. Bien armado. Bien armado y también la hoja de vida ya. Cada vez que alguien me contactaba, yo, sí, claro, mira mi hoja de vida. Te la enviaba de una vez porque ya la tenía hecha. Yo he conocido casos, estuve ayudando a alguien recientemente y también de la misma área, de la misma profesión, pero no tenía hoja de vida bien hecha aún, no había hecho nada al respecto, ya llevaba varios años en Australia. Entonces como que se durmió, ¿sí? Aquí toca, digamos, ser muy rápido en eso porque el tiempo es oro aquí y las visas. Yo por lo menos no quería pasarme toda la vida en una visa de estudiante, pero la única forma de salir de esa visa de estudiante era ser enfocado y todos los días hacer algo para alcanzar ese objetivo. Todos los días escalar un poquito o dar un paso, ya sea
arreglando un poquito la hoja de vida o enviando algunas hojas de vida o charlando con reclutadores. Todos los días hacía algo. Dedicaba 40 minutos al día o algo así a lograr ese objetivo. Ok, muy bien. Entonces tú ya venías súper preparado, o sea, de mentalizado de que, claro, yo vengo, no voy a agarrar trabajo profesional el primer día, pero yo tengo que prepararme para cuando llegue el momento yo pueda estar listo para recibir la bendición. Y además también LinkedIn es súper esencial. Lo es. Y lo primero que hace una empresa, yo que también hablo desde el lado de la persona que contrata personas, yo lo primero que hago cuando alguien aplica un trabajo en Gamba, yo los googleo para ver quiénes son y también pisteo en redes sociales. A ver si son ¿sí me entiendes? Uno como empleador hace esas cosas. Bueno, entonces, tú trabajaste año y medio part-time. ¿Fue casual en una empresa? En una empresa, en esta multinacional. Ajá. Y ya de ahí comenzaron a venir ofertas. Ajá. Ya podía darme un poquito el lujo de decir, ok, esta sí, esta no. Y yo decidí entrar a donde estoy ahora porque es, al menos lo digo, lo considero, es la empresa más importante en el tema, en el mundo, es una de las top. Uh-huh. Entonces yo quería ir. A donde yo estaba era una empresa más como global, de todo, hacía uh-huh. de todo un poco, no era especializada en eso. Uh-huh. Pero yo quería estar en la otra que era especializada en acústica, y por eso decidí aplicar allá. Y fue porque me contactó el reclutador, obviamente. Uh-huh. Ya no estaba buscando trabajo, solo estaba hablando con los reclutadores porque ya ellos comienzan y a medida que vas haciendo experiencia, ellos comienzan a llegar con más ofertas y mejores. Yo entré ahí en 2019, entonces estamos haciendo cuentas. Yo llegué a Australia en 2017, abril, y en 2019 entré a mi segundo trabajo profesional, que fue el trabajo que me dio el sponsor para la residencia uh-huh. permanente. Uh-huh. Y es el trabajo de mis sueños, porque hago lo que me gusta hacer ahí. Y que me estabas contando de que tú mismo controlas tus horas, no te vigilan, y con tal de que hagas tus entregables, todo bien. Sí, hay varias culturas. Cuando yo he estado ya trabajando con entidades de gobierno, como empresas de consultoría en Colombia, aquí también, y uno nota que hay varias culturas en las empresas. En esta empresa donde yo entré, al menos en la parte, en mi área, en los proyectos que yo desarrollo, se desarrolló esa cultura de confiar en la persona, y la pandemia reforzó eso mucho porque todos trabajábamos online desde casa, y yo demostré durante la pandemia que podía dar resultados sin necesidad de ir a una oficina. Uh-huh. Después de la pandemia ya comenzamos a venir a la oficina, pero ya sé que no tengo que venir todos los días. A veces es más eficiente que trabajar desde casa. Por ejemplo, si amanece y está lloviendo muy duro y no tengo la necesidad concreta de venir a la oficina, prefiero trabajar desde casa. Puedo evitar mojarme, después uh-huh, contraer uh-huh. una gripa. Y a la larga es hasta más eficiente para la empresa. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, yo tengo un trabajo híbrido, trabajo desde casa unos días, otros días voy a la oficina. Muy bien, entonces empezaste en Marshall, donde estás ahora, que sí. Es en el 2019, y ahí te dieron el sponsor. ¿Pero ellos te lo ofrecieron al inicio o cómo fuiste madurando esta conversación? Bueno, yo cuando llegué a Marshall Day, a mí el primer día en la entrevista no quedé seleccionado porque ellos estaban buscando a alguien con un perfil diferente, sí, al mío. Pero después yo tuve la entrevista con el CEO, y eso fue algo que me gustó mucho de la empresa, que había como una conexión con las personas clave de la empresa. No es como donde estaba antes, que era una multinacional. Nunca le vi la cara al CEO. Una vez me lo encontré en el ascensor, pero ni cruzamos palabras. Uh-huh. Pero llegué a una empresa que es como de un tamaño menor, medio. Sigue siendo grande. Estamos en varios países alrededor del mundo, y logré tener conversación directamente con las personas clave, en este caso el CEO, y él me dijo, pero sabes mucho, todo lo que me mostraste, porque yo llegué allá,
yo hice una presentación, yo llegué a la entrevista con una presentación en PowerPoint mostrando todos los proyectos que yo había hecho, en lo que he trabajado. Y él me dijo, es que me gustó mucho su trabajo, me gustó mucho tu entrevista y te quiero dar una oportunidad. Entonces me ofreció un permanente de tiempo medio porque tenía la limitación de la visa. ¿Tú alcanzaste a trabajar con derechos laborales part-time? Part-time, sí, pero permanente. O sea que tenía, si me voy de vacaciones, ellos me pagan. O sea, no es como estaba mucho antes cuando trabajaba en Aldi, que era casual a horas. Y cuando estaba en vacaciones podía trabajar full-time. Entonces estaba entre 20 y full time, dependiendo de la época del año. Ellos fueron flexibles contigo. Lo fueron, sí. Ok, y tú también los enamoraste, los conquistaste con esa presentación. Sí, yo llegué ya como tenía experiencia en entrevistas, pues yo llegué a esta entrevista muy preparado. Yo tenía presentaciones ya con proyectos, tenía mi página web, tenía LinkedIn, tenía todo ya con todos los fierros. Más preparado que un cumis. Más preparado que un cumis, exactamente. Bueno, y te contrataron, te dieron el part-time permanente, era en el 2019, fue antes de la pandemia, y luego ahí fuiste... Poquito antes, sí. Yo entré a trabajar justo antes de la pandemia, entonces fue desmotivante cuando yo logré por fin el trabajo que quería, o al menos en la empresa que quería estar, y después llega la pandemia, el fin del mundo, la destrucción de la humanidad. Ajá. Eso era lo que nos vendían a diario. Las noticias y la radio. ¿Pero seguiste ahí con ellos? Yo tenía el miedo de que llegó la pandemia, o sea, el universo quiere que yo no prospere en Australia. Ajá. Sí. Y luego entonces ya... ¿Y habías homologado las carreras entonces? No, todavía no. Todavía no estaba muy seguro de cómo era convertirse en residente permanente. No estaba muy seguro del proceso. Ajá. Comencé a investigar con el tiempo, pero primero duré trabajando ahí como un año. Uh-huh. Y a lo largo de un año, cada año tenemos en la empresa la revisión de cada persona, ¿sí? Lo llaman en algunas empresas el Performance Assessment o como la evaluación de la performance de cada trabajador, que es una entrevista con su superior o su manager. En este caso, en el mío era con el CEO, siempre toda mi relación fue con el CEO. Entonces, él surgió como, ¿sabes qué? Yo quiero que tú trabajes de tiempo completo, lo necesito aquí, tiempo completo, me gusta tu trabajo. Y yo, sí, yo también quiero hacer lo mismo, pero tengo este problema, tengo esta visa. Entonces, él me dijo, pues, investigue cómo se resuelve el tema. Y eso fue lo que me dediqué a cada hora al día, todos los días, a investigar sobre el tema. Investigué todas las visas que existían, todos los posibles caminos. Armé todo, traté de encontrar todo, porque si tú vas a por ejemplo, la skill list, ahí no aparece directamente ingeniero acústico, ingeniero. No. Entonces yo fui a cada ingeniería, revisé, encontré esta que es Professionals Engineers, NEC, creo que se llama. Uh-huh. Y eso está como un poco extraño. Miremos, investigué más y ahí estaba dentro de las descripciones. Está en el mismo grupo de los mecatrónica, de ingeniero acústico. Eso es como el grupo de los que no encajan. Exactamente. Los ingenieros que no encajan en otras partes. Exactamente. Pero antes yo llegué a eso porque yo mismo me senté, investigué, descargué la skill list, miré o sea, hice un proceso. Uh-huh. Cuando ya tenía más o menos el mapa en mi cabeza, dije, ok, ahora sí, vamos a buscar asesoría de un agente de migración. Uh-huh. Y así fue como yo llegué a Gamba Migration. Ok, muy bien. Entonces charlamos y tú ya venías como preparado, como que, bueno, tengo que saber cómo es el tema del sponsor, o venías con la idea de que iba a aplicar a Victoria, al Puntos. Yo tenía en mi mente que posiblemente podría irme a Adelaide. Tenemos una oficina allá. Pero antes de eso quisiera comentar cómo encontré a Gamba Migration. Okay. Que es una buena... Yo estudié con este señor que es de Hey Parceros. Con Camilo. Uh-huh. Estudiamos inglés en la escuela de inglés y a mí me caía muy bien él, ¿sí? Él lleva un año más que yo aquí. Ajá, sí. Entonces como que me dio algunos tips, consejos y a mí me cayó bien el güey.
Después yo vi que él salió en un video muy al principio, antes de que Gamba publicara videos. Muy al principio salió en un video con él. Y yo dije, voy a preguntarle a Camilo porque me gustó mucho la forma en cómo Jorge explicó todo, desmenuzó todo en un tablero. Recuerdo que fue un tablero. Ese video yo dije, wow, este es el como dicen en redes sociales, el Maradona de las visas, de la residencia permanente. Entonces hablé con Camilo, le dije, Camilo, me gustó mucho el video que subiste a YouTube con este señor, yo quiero contactarlo. Y así fue como yo llegué a Gamba Migration. Con Hey Parceros. Exactamente. Que también algún día lo vamos a tener el podcast, con él también hicimos la 491 en Adelaide. Ok. Ajá, muy bien, entonces... Listo, llegaste a nosotros, hablamos del tema y... Yo llegué con un montón de... Yo hice todas las preguntas y también mentalmente, ok, en caso de que esta pregunta me diga que no, entonces, ¿cuál sería la contrapregunta? Muy bien. Armé todo mi... Por eso no sé si lo recuerdas, pero todo fue muy fluido cuando nos reunimos. Fue durante la pandemia online, pero ya tenía todas las preguntas. Tú me dijiste, no, esa visa ya la van a acabar, que era una 489. Exacto, 489. Esa era una de las opciones. Pero entonces miramos la 186, esta de una vez es residencia permanente. Aún tenía 1 añito y medio de visa de estudiante para resolver lo que se requería para aplicar a la 186, que es la residencia permanente con sponsor. Y esa me permite estar aquí en Melbourne o en Sydney, en cualquier ciudad. Entonces me parecía muy atractiva esa visa, ¿sí? Habían 2 caminos, o irme por la 482, que es... Sí, la temporal. La temporal, y después de 3 o 4 años... Ahorita la bajaron a 2. A 2, ok. O la 186 directa, pero para eso necesitabas homologar la carrera. La carrera, entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Tener 3 años de experiencia, ya los tengo. Sí. Tenía la experiencia aquí en Colombia, demostrar esa experiencia. Sí, yo trabajé en Colombia con un ente de gobierno, ellos siempre tienen contabilidad de todo, tienen todos los contratos almacenados en la base de datos, todo está ahí. Lo que yo hice fue empezar a enviar derechos de petición, toca con derecho de petición. No es como que él llama a recursos humanos y que me la emitan. No, porque como era con un ente de gobierno, la persona de recursos humanos pues ni siquiera te van a contestar. Toca con un derecho de petición para aquellos que hayan trabajado como servidor público en alguno de sus países. Posiblemente aplica para varios países en Latinoamérica. Entonces ellos me enviaban me enviaban una información que no era lo que yo había pedido. Entonces yo con otro derecho de petición, por favor esto, hasta que logré armar todo el paquete de documentos requeridos para todo el proceso, que es requerido en homologación con Ingenieros Australia. Y ese proceso de homologación con Ingenieros Australia, pues yo ya había identificado que ingeniería acústica estaba en el skill list. Yo estudié ingeniería, así se llama ingeniería de sonido, es ingeniería, porque yo estudié matemáticas, física, todas las ciencias básicas, estadística, aerodinámica y en general, termodinámica, perdón. Entonces yo tenía claro, sí, yo soy ingeniero y puedo demostrar que soy ingeniero porque yo he trabajado como ingeniero. Yo sé lo que hace un ingeniero. Un ingeniero, ¿qué es un ingeniero? Es alguien que utiliza las ciencias exactas para resolver un problema. Puede ser un proceso, mejorar un proceso, hacer un edificio, crear un software, pero está utilizando ese conocimiento, de ese núcleo de ingeniería que son las ciencias exactas. Esa sería la definición como un poco informal, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos. Resulta que Ingenieros Australia tiene un perfil, ellos tienen un checklist para decidir si una persona es o no ingeniero. Y todo este proceso se hace por medio de lo que es el Skill Assessment. La homologación. Exacto, sí. Entonces, ese proyecto lo hice con Gamba Migration. Ahí fue como comencé con Gamba. Empezamos con la validación. Exacto. Pero tú mismo redactaste los ensayos. Yo mismo redacté los ensayos en inglés. Cuéntanos cómo fue ese proceso que le interesa a mucha gente. Bueno, yo siempre, algo que le recomiendo a la gente y que yo hice desde el principio y me funcionó, es que uno viene a Australia a aprender inglés. Por lo menos
yo hablo todo el tiempo en español en la casa, pero yo siempre escribo en inglés, leo en inglés. Y cuando yo estaba estudiante, había muchos assessments. Y yo veía que la gente los hacía en español y después los ponía a Google y los traducía. Y hoy en día ellos todavía tienen el mismo nivel de inglés de hace 3 años o 4 años. Ahora peor, con ChatGPT, hazme la tarea. Exacto, ahorita es peor. Pero ChatGPT puede jugar a tu favor también. Ajá. Entonces yo hacía los assessments con mi inglés malo, perverso, pero el profesor me corregía y tal. Entonces así fue mejorando mi escritura, ¿sí? Entonces ya después de 3 años yo ya me sentía cómodo escribiendo en inglés y escribí mis ensayos en inglés. Hay gente que recomienda escribirlos en español y traducirlos a inglés. No sé si eso... ¿Tú mismo los escribiste? Yo mismo los escribí en inglés. ¿Recibiste alguna asistencia para redactarlos? Yo tuve siempre con Gamba Migration. Yo sentí en ese momento que era todo muy personalizado. Cada vez que yo tenía una pregunta, yo, hey Daniel, ¿qué es aquí? Con Daniel. Con Daniel, sí. Uh-huh. Fue tu asesor. Fue mi asesor y él era bien, me respondía rápido, me daba la asesoría como es. Y hay un documento que es el booklet, Ajá. que es el documento key, el que hay que leer para entender cómo se hace un skill assessment y uh-huh. que sea exitoso. Ahí está el formato que hay que seguir, cada parágrafo tiene un número, como cuál es la estructura general del documento, debe estar escrito en tus palabras, como lo que yo hice aquí. Primera persona. Es primera persona. Y yo seguí todos esos lineamientos que me dio Daniel y también había estado investigando con el booklet uh-huh. de Ingenieros Australia. ¿Cuánto más o menos te demoró el proceso de escribir los ensayos? Cerca de entre 3 y 4 meses. Ajá. Pero, ¿juicioso todos los días o...? Todos los días dándole, sin descanso. Los fines de semana por ahí descansaba un poquito, pero todos los días. Y también la parte de lograr juntar los documentos toma tiempo, pero todo iba concurrentemente. Y que tú empezaste este proceso viendo que, bueno, tengo 1 año y medio tales de visa, yo tengo que empezar ya. Ya, no sí. Cuando tenga 2 meses de visa restante. Exactamente. Ok. Y tuviste esas conversaciones proactivas con la empresa, cómo te podemos ayudar. Entonces tú, ok, voy, investigo y vuelvo y te doy la razón. Entonces, al conocer que la visa 186 era como lo más atractiva para ti, la que al final aplicaste, ¿cómo entonces le das a la empresa, vea, esa es la visa y hay que pagar tanto? Sí, yo tuve una reunión con mi jefe de nuevo y le expliqué el proceso. Y él siempre dijo, sí, es lo que hay que... Y yo le dije, yo tengo mi agente de migración que quiero que nos acompañe. Y él dijo, sí, lo que usted necesite. Y ellos siempre se hicieron cargo de todo. Ellos, de hecho, contactaron a Gamba Migration y tuvieron una conversación con Jorge, con usted. Y no sé qué pasó en esa conversación, pero el caso es que todo fluyó muy bien porque ellos siguieron adelante con el proceso. Y desde eso hemos hecho algunos otros ingenieros acústicos para Marshall. Okay. Uno en Adelaide. En Adelaide también. Sí, también, enseñó una familia. Ah, usted fue el que hizo eso. Sí. Ah, él es nuevo, sí. Sí, acaba de llegar. Llegó con el sponsor desde Europa. Ah, qué bien. Sí, él es una persona muy preparada. Sí, también es más preparado. Creo que ese sí tiene una maestrías. Tuvo empresa. Creo que tiene un doctorado también. Muy preparado venía. Él vino directamente desde Europa ya a trabajar con nosotros. Muy bien, entonces, listo, la empresa se prestó, tú dijiste, bueno, esto es lo que hay que pagar, los documentos, tales, aplicaste. ¿Cuándo fue que recibiste la residencia? Hace como año larguito. Bueno, el proceso de Ingenieros Australia, yo hice el fast track para lograr obtener resultados rápidos. ¿Le pagaste para que agilizaran el resultado? Sí, eso fue una plata que sí salió de mi bolsillo, el Skill Assessment. Después, ¿cuánto valió? Creo que eran como entre $800 y $1,000 más o menos. 1,100, algo así. Algo así, sí, en ese momento. Y yo quería fast track porque yo quería tomar decisiones rápido y tener suficiente tiempo. No me gusta dejar las cosas para última hora.
Y también había escuchado creo que Ingenieros Australia, cuando quieren, no es cuando quieren, sino tal vez la gente no lo hace muy a la ligera y son rechazados. Entonces yo también estaba más o menos tratando de planificarme para ese... En caso tal de que me dijeran que no. Exacto, sí. Por eso yo hice el fast track y tener más tiempo. Pero yo lo que hice con el Ingenieros Australia es que hay parte de los documentos, hay como un checklist donde te dice, ¿y si aplicó métodos de almacenamiento de datos y tal? Yo sí, en el parágrafo tal, hice esto. Es como un checklist. Entonces yo, a la par que escribía mis ensayos, que son 3, iba revisando que todo fuera... concordara con lo que ellos exigen o la definición de ellos de ingeniero, de qué es un ingeniero en Australia. Después que ese proceso fue exitoso, pasamos ya a comenzar un nuevo proceso, que es el de la residencia permanente, ya sabiendo que la 186 era la visa que yo quería aplicar. Muy bien, aplicamos, recibiste la Origin Visa, pero seguiste estudiando. Sí, yo apliqué en eso en medio de mi última extensión y no estoy muy seguro de por qué, pero parece que te estaba forzado a terminar mis estudios primero. Sí, tú aplicas a la residencia, pero no te la han dado todavía, entonces debes seguir regido bajo las condiciones de la visa actual. Y es como que, claro, muy doloroso porque, bueno, ya pagué la residencia, ya démela pues. Pero el gobierno dice, no, vamos a estudiar la aplicación, a ver si sí te la damos o no, y mientras tanto sigue pagando cursos, sigue estudiando. Sí, y yo estaba feliz de terminar. A mí no me gusta empezar algo y no terminarlo. Ajá. Entonces estaba feliz de terminar todo lo que me había propuesto. El ciclo. Exactamente. De hecho, yo primero terminé todo antes de mandar la aplicación. ¿Sí? Lo que ya tenía era la aplicación lista, solo era dar clic y subirla, pero no lo hice hasta que no había finiquitado todos mis compromisos, porque quería tener un perfil de una persona que siempre hace las cosas que se propone, sí, y que se compromete, porque una visa de estudiante es un compromiso también. Muy importante. La obligación principal en la visa de estudiante es estudiar. Exactamente. Y a pesar de que para muchos la visa de estudiante es muy cansona, porque estudias cosas que tú ya quizás ya sabes, es como el permiso de entrada. Y estamos obligados a ellas si la tenemos. Bueno, y ahora que ya te aprobaron la ciudadanía, estás esperando la ceremonia, ya muy pronto vas a ser australiano. Sí, cuando yo tuve la residencia permanente, yo ya sabía que solo debía esperar un añito más, porque el requisito es haber vivido 4 años en Australia, los cuales al menos uno sea como residente permanente. Yo ya había vivido aquí todos los otros 3 años. ¿Cuánto llevas en Australia? Yo llegué en abril de 2017, o sea que en abril de este año cumplo 7 años. Ajá. Y ya vas a ser ciudadano muy pronto. Sí, ciudadano, ya hice todo el proceso, ya recibí la carta de aceptación y yo creo que en un mes o 2 estaré asistiendo a la ceremonia y ese ya es el último escalón en mi proceso migratorio, ahí, por lo menos. Azul. Muy bien, y vale la pena. Lo es, claro que sí. ¿Por qué lo hago? Porque no quiero volver a tener que lidiar con visas. Quiero entrar y salir de Australia como si fuera... Porque es mi casa. Yo siento que este país ya es mi hogar. Y además de eso, yo quiero también participar en el proceso democrático de elegir a quienes nos gobiernan. Pero yo no tengo ese derecho como residente permanente. No estoy ejerciendo la democracia, que es el pilar de la civilización en 2024, supuestamente. Claro, pagas impuestos, pero todavía no te dejan tener voz y voto. Exactamente. Ok, ¿y cómo ha cambiado tu vida después de ser residente? Del cielo a la tierra, porque cuando yo era estudiante, estudiaba. Yo fui elegido como el mejor estudiante de la escuela en donde estuve. Nunca fallé un assessment, siempre entregué todo a tiempo. Juicioso, sí. A los juiciosos les va bien. Sí, pero también quería no dejar las cosas solo al azar. Sí, por eso más que todo era juicioso, como
no voy a depender del azar, no voy a depender de la suerte, voy a depender de trabajo pero la suerte ayuda también a veces. Es importante. Estabas en el lugar adecuado, el momento adecuado, pero te pusiste ahí para recibir la bendición. No fue una coincidencia. No, no lo fue. Pero como dije, la vida me cambió el cielo a la tierra, porque antes tienes el estrés de que no vas a alcanzar a entregar el assessment, de que hay que renovar la visa y al mismo tiempo tienes que trabajar. Y yo ayudo a mi madre, incluso desde cuando vine de Colombia, yo estaba ayudando a mi madre. Ella depende de mí, entonces, y aún lo hago. Entonces son como mucho estrés en cada esquina que lo mires. Y haber pasado una visa de estudiante a una residencia permanente, obviamente que se siente ya el descanso y, o sea, ya finalmente pues se puede estar tranquilo, sin temores, porque siempre tenía el temor de que tal vez no lo voy a lograr, de que tal vez todo se va a ir para la basura, pero no, finalmente todo se dio y sí lo recomiendo. Si alguien lo duda, ser residente permanente es muy bueno si has estado como estudiante, porque se siente realmente el cambio en la calidad de vida. O sea, ahora puedes probar las dulces mieles de no tener que estar rindiendo cuentas a migración. Exacto, y hace un par de meses fui donde yo trabajo, nos reunimos cada 3 años, todas las oficinas vamos a Nueva Zelanda, y se sintió chévere ir a Nueva Zelanda sin tener que tener una visa, porque como residente permanente puedes ir. Y bueno, solo hay que como gestionar un permiso, pero es algo que lo haces en 10 minutos. Decir que vas a entrar, dejarles saber que vas a entrar al país. Pero como residente permanente no te piden visa. Y estuve en Nueva Zelanda, entonces ya comencé a disfrutar y tengo entendido que además, no solo Nueva Zelanda, pero hay otros países que también te hacen un poco más fácil la entrada si ya eres residente o ciudadano de Australia. Residente permanente. Muy bien. Ahora voy a hacer un contrapié a tu vida personal antes de terminar, porque tú te casaste en Australia. Así es. Y tu esposa es de Finlandia, pero no de Finlandia Quindío, sino de Finlandia, el país nórdico. Sí. Yo, como mencioné en el principio, tuve una relación en Colombia a la distancia. La logré durar como 1 año. Ya me di cuenta que eso no funcionaba así, a la distancia, y ya había muy pocas opciones en ese momento para que nos pudiéramos reunir aquí. Entonces yo terminé esa relación y un par de meses después un amigo me dijo que usara Tinder. Yo nunca en mi vida había escuchado siquiera sobre esas aplicaciones. Yo lo instalé normal, creé mi perfil ahí y... ¿Qué decía el perfil? No recuerdo, Ingeniero, como que me gusta la música, apasionado. que soy latino. Y entonces un día, como una notificación de esa aplicación me llegó, y es esta chica preguntándome. ¿A ti ella te notificó? Sí, ella fue quien me contactó, porque yo había intentado contactar, ya venía usando la aplicación y aún tenía, no sé si era por el inglés un poco limitado en ese momento, pero no tenía como esa afinidad todavía para conectar con las australianas aún. Y yo nunca pues tuve como un match con latinas. Siempre fueron como chicas extranjeras, pero no había como esa conexión, como ese me entiendo con ella. No, fue como muy superficial esas conversaciones al principio, pero un día ella me escribió y ella tenía exactamente la personalidad de las personas que a mí me gusta. Hablamos de todos los temas, de libros. Recuerdo que me recomendó un libro, lo leí todo, que era sobre espiritualismo, y me gustaba mucho como la parte intelectual de esta persona, y yo no se veía en el perfil nada, así como solo descripción de ella. ¿No se veían fotos? No, fotos como borrosas, y yo, esto debe ser un engaño, ¿sí? Entonces, bueno, decidí poner una cita en Richmond, en un restaurante. En ese momento ella era vegana, ya no lo es. Somos vegetarianos los dos.
Y yo llegué allá con las expectativas como, esto seguramente va a ser alguien, una gorda o una persona de otro sexo. Bueno, igual no pasa nada con las gordas, también me gustan las gorditas. Pero de pronto alguien no físicamente atractivo, ¿sí? Para ti. Para mí, ¿sí? O cuando llega tremenda mujer tan bonita, con ojos azules, rubia, y llega y además me dice que habla español, y habla español nativo casi, porque ella había estudiado un máster en España y venía aprendiéndolo, pero además habla 5 idiomas. Entonces yo, wow, esta es la mujer de mis sueños, entonces quiero... Y así fue como comenzamos, y comenzamos a salir más y más, y llegó la pandemia, nos fuimos a vivir juntos, ahí como que se reforzó más esa relación, y como yo no había pensado entre de mis planes aplicar con una pareja, pero ya estaba con ella, pues yo pensé, pues sería cómodo y quiero estar con ella, creo que voy a casarme con ella. Surgió la idea y lo hicimos realidad. Nos casamos. Felicitaciones. ¿Cuántos ya llevan de casado? Ya 3 añitos. Wow. ¿Has ido a Finlandia? No he ido a Finlandia aún porque estaba hace como casi 2 años, menos de 2 años, recibí la residencia permanente y estuve muy enfocado a seguir con el siguiente escalón, que era la ciudadanía. Y en el proceso decía, si tú vas a salir del país, por favor denos las fechas exactas de cuándo vas a salir y entrar. Y yo no quise complicarme, yo dije, no, mejor no salgo del país y me quedo aquí hasta esperando no tener la ciudadanía, hasta no tener el pasaporte azul, no me voy a... Exacto. O sea, tú no has ido ni a Bali, ni a Vietnam. No. Hay gente que pues también goza de esas cosas, de estar en la visa de estudiante, ir a viajar, pero tú dijiste, no, yo antes de cualquier cosa, la residencia. Sí, la estabilidad, la tranquilidad, más que todo. Y eso es lo que da la ciudadanía y la residencia. ¿Y tu esposa ha ido a Colombia? Ella estuvo en Colombia antes de conocerme a mí. Ajá. Entonces, por eso ella estuvo interesada en mí, porque ella ya sabía... tal vez hay gente que tiene un estereotipo de los latinos que no es el verdadero, pero ella ya conocía, porque ella fue allá y a ella le gusta mucho la cultura latina y por eso sabe español. Entonces, creo que eso ayudó mucho porque no había como un estereotipo en su mente, sino que era una persona más abierta a una conexión sin importar el país. Bueno, entonces ya tú vas a hacer vida en Australia. Sí, ya estoy aquí. ¿Pensionas en Australia? Estamos, estamos pensando en comprar una casita aquí, estamos ya haciendo planes a largo plazo. Como dicen, ya estamos con toda aquí en Australia. Qué bueno, te felicito. Un muchacho de La Dorada, Caldas, que es ingeniero acústico, se hizo residente permanente en Australia. Sí. Muy bien. Te felicito, Cristian. Muchas gracias. Cristian, ¿algún tip que tú quieras compartir con alguien que esté mirando este video, escuchando este podcast y que sueñe con algún día ser residente? Yo he notado un patrón en algunas personas que no lo han logrado y es dejar las cosas para última hora, ¿sí? No, si tú puedes cada día hacer algo, una mínima cosa que te lleve más cerca del objetivo que quieres lograr, y tal vez eso aplica para todo en la vida, hazlo, ¿sí? No lo dejes pasar el tiempo. Toma decisiones pequeñas. Todo se puede dividir en pequeñas tareas. Entonces, trata de dividir todas tus metas en pequeñas tareas y cumple una por una. Un paso pequeño. Así es como se construye un edificio. Así es como se programa un software. Veo la vida un poco ingenieril, pero objetivamente funciona. Divide todo en pequeñas tareas y haz cada día algo que te lleve más cerca de ese objetivo que quieres lograr. Puede ser residencia permanente aquí, o puede ser conocer el mundo, o puede ser lo que sea que defina tu felicidad. Lo puedes dividir en pequeñas tareas y lo puedes hacer realidad. Es posible. Buenísimo, Cristian. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Felicitaciones. Hasta luego. Hasta luego.